Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este curso de preparación para el examen de admisión del CONALEP. Estamos en el CONALEP Monclova, permítame presentarme. Yo soy Raúl Campos y voy a compartir pantalla de un archivo que me va a servir de guía para poder hacer este repaso, esta preparación de nuestro examen de admisión. Primeramente, estoy muy contento de que estén ya tocando la puerta al CONALEP Monclova para estar en nuestras aulas. Seguramente les va a ir muy bien en su examen y yo como maestro de los primeros semestres, ojalá y tenga el gusto de poder ser su maestro en el próximo agosto. Vamos a ver esta presentación que es preparación del examen de admisión del 2022. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos desde el CONALEP Monclova. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Voy a poner un apuntador que me sirva de indicador en estas diapositivas. El temario, estamos repasando lo referente al tema de español. Y para eso tenemos 5 puntos como temario de esta sesión. El primer punto, sinónimos y antónimos. Segundo, elementos de una comunicación efectiva, tipos de texto, estructura de una oración y géneros literarios. Vamos a tomar el primer punto de sinónimos y antónimos. ¿Qué es un sinónimo? Son palabras diferentes que tienen el mismo significado o un significado muy parecido. Eso es lo que es un sinónimo. Son dos formas de decir alguna cosa. Son dos formas de dar una misma idea. Son dos palabras diferentes que tienen un significado igual o muy parecido. Pongo un ejemplo. María sufre una penosa enfermedad, donde enfermedad puede ser utilizado como un padecimiento. Podríamos haber dicho María sufre una penosa enfermedad o María sufre un penoso padecimiento o María sufre un penoso malestar. Son palabras que son sinónimos, nos están indicando la misma idea. Otro de los ejemplos es Carmen hizo un estofado, donde podríamos haber dicho un guisado, un guiso para la fiesta. Su deseo, puede ser su deseo, su esperanza, es obtener un título universitario. Los profesionales de la medicina deben de tener ética. También puede haber dicho moral, correcto comportamiento. El último de los ejemplos es José mostró un gran enojo. Pude haber dicho en vez de enojo, pude haber dicho enfado, disgusto por los resultados de la prueba de matemáticas. Son palabras, recordemos, los sinónimos son palabras diferentes que tienen un significado muy parecido o igual entre ellos. Ahora vamos a ver la contraparte. La contraparte se llaman antónimos. Los antónimos son palabras diferentes que tienen un significado opuesto o contrario. Vamos a ver un ejemplo. Jorge y Ana se aman. ¿Qué es lo contrario a aman? Odian, puede ser. Entonces, odian es antónimo de aman. Jorge y Ana se aman. Lo contrario es Jorge y Ana se odian. En un segundo ejemplo podemos ver, esto que dices es completamente injusto. Esto que dices es completamente injusto. ¿Cómo podemos decir lo contrario? Esto que dices es completamente justo. Entonces, injusto, el antónimo de injusto es justo. Lo contrario de injusto es justo. Dice aquí, voy a brincarme al ejemplo número 5, dice, el piso está muy limpio. ¿Qué es lo contrario de limpio? Sucio. Entonces, el piso está muy limpio. Limpio, su antónimo es sucio. Por lo tanto, podemos decir el piso está muy sucio. Recordemos que los antónimos son palabras diferentes que son opuestas entre sí. Bueno, con esto ya hemos visto lo que son sinónimos y lo que son
antónimos. Vamos a continuar. Ahora vamos a ir al segundo punto de nuestro temario. Son 5 puntos, ya vamos a abordar el segundo punto. Elementos de una comunicación efectiva. ¿Cuáles son ellos? Aquí tenemos. ¿Qué es la comunicación efectiva? Es un tipo de comunicación en la que conseguimos transmitir un mensaje de forma entendible, de forma clara. Lo que nosotros queremos transmitir lo está llegando a la persona que se lo estamos diciendo de una manera entendible y clara. Dice, la comunicación efectiva es un tipo de comunicación en la que conseguimos transmitir el mensaje de una manera entendible y muy clara para el receptor sin provocar dudas. No hay dudas, no hay malos entendidos, no hay confusiones. Es entendible y clara. Esa es la comunicación efectiva. Y aquí tenemos un esquema de los elementos que intervienen en una comunicación. Para que sea una comunicación efectiva, todos los elementos deben de estar en perfecto estado, deben de estar sintonizados, deben de estar todos funcionando de manera correcta. ¿Cuáles son estos elementos? Aquí vemos en la parte izquierda una muchacha, una señorita, una dama, que está dando un mensaje a un caballero, a un hombre, y como la damita, la señorita, está dando el mensaje, ella es la emisor. ¿Quién es la emisor? Es la que elabora un mensaje y lo transmite. En este caso, la dama. Y a la derecha tenemos un hombre, un caballero, que es el receptor. Recibe y entiende. ¿Qué significa decodifica? Comprende, por ejemplo, reciba y decodifica el mensaje enviado por el emisor. Si tú lo estás mandando, el mensaje a través de un texto, a través de un lenguaje en inglés, en un lenguaje en español, diferentes formas, pues tiene que saber lenguaje español o tiene que saber lenguaje en inglés para poder decodificarlo y poder entenderlo. Entonces, en el lado izquierdo tenemos un emisor y en el lado derecho tenemos un receptor. Ahora, en ese camino del lenguaje hay varios elementos. Uno es el contexto, lugar y tiempo en que ocurre la situación comunicativa. Lugar y tiempo. Pongo un ejemplo. Si nosotros estamos en una central de autobuses donde hay mucho ruido, mucha gente está hablando, o estamos en una fiesta donde todo el mundo está hablando y haciendo comentarios y no podemos entender con claridad, pues tenemos que considerar, la dama, que es el emisor, debe de considerar que hay mucho ruido en el contexto y debe saber que ese ruido puede obstaculizar la comunicación con el caballero. Probablemente tenga que mandarle un recadito o probablemente tenga que mandarle un mensaje a través del texto de su teléfono. Tiene que ser algo para que ese ruido o ese sonido o esa música que se escucha muy fuerte no obstaculice la comunicación. Ese es el contexto, repito, lugar y tiempo en que ocurre la situación comunicativa. Otro de los elementos que intervienen es el canal. ¿Qué es el canal? Es el medio por el cual se transmite la información. Puede ser de manera directa, como yo lo estoy hablando, o puede ser a través de este video, como lo están ustedes viendo, o puede ser a través de un mensaje de texto, o puede ser a través de una bocina, o puede ser de diferentes maneras. Y ese es el canal, es el medio por el cual se transmite la información. Otro elemento es el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es la información que se transmite. ¿Qué le va a decir
el emisor, ¿qué le va a decir al receptor? Es el mensaje, es la información que se transmite. Y otro elemento dentro de la comunicación es el código. ¿Qué es el código? Es la lengua que se emplea para codificar el lenguaje. Yo puedo hacerlo en un mensaje de texto, o puedo hacerlo en inglés, o puedo hacerlo probablemente con señales de manos para las personas que son sordomudas. Ese es el código en lo que yo me estoy comunicando con el receptor. Entonces, a manera de resumen, los elementos de la comunicación son emisor, receptor. Y lo que interviene en la comunicación es el contexto, el canal, el mensaje y el código. Seguimos. Ahora vamos con el tercer punto de nuestro temario, que le llamamos tipos de texto. Tipos de texto, que aquí estamos hablando de 4 tipos de texto: argumentativo, reflexivo, narrativo y expositivo. Esos 4 tipos de texto son los que vamos a ver a continuación. El primero de ellos es el argumentativo. ¿De qué trata o qué es el argumentativo? Los textos argumentativos son aquellos que presentan recursos, justificaciones, alegaciones con el objetivo de persuadir. El texto argumentativo tiene el objetivo de persuadir. ¿Qué es persuadir? Persuadir es convencer. Es que el emisor quiere que el receptor se haga a la idea de algo. Quiere venderle una idea, quiere que él tome una determinada postura. Persuadir, convencer sobre un determinado punto de vista. Lo leemos nuevamente. Los textos argumentativos son aquellos que presentan recursos, justificaciones, alegaciones con el objetivo de persuadir o convencer sobre un determinado punto de vista. Vamos a ver qué características tienen. Primero, tiene una intención de persuadir. Este texto argumentativo tiene la intención de persuadir, de convencer. O sea, quiere convencer al lector de algo. Emplea argumentos para convencer. Le va a decir, pues por esto, tú deberías de hacer esto. Para que tú puedas aprobar la materia, debes de hacer las tareas, estudiar, dormir temprano y tener todos tus trabajos en orden. Estoy tratando de convencerte de algo. ¿Y cuáles son los argumentos? Haz la tarea, levántate temprano, duérmete temprano, prepara tus materiales. ¿Para qué? Para que salgas bien en la escuela. Te estoy tratando de convencer, te estoy tratando de persuadir. Ese es un texto de los que estamos viendo. Organiza su contenido de manera de cómo le conviene presentarlo para poder convencer. Además, utiliza estrategias y también utiliza argumentos. A veces son argumentos lógicos, emocionales o afectivos. ¿Qué es un argumento emocional? Pues yo quiero que tú salgas bien en tu escuela para que yo no me ponga triste o que yo me siento muy mal cuando tú no haces tu trabajo. No me gusta que me hablen de tu escuela cuando llegas tarde. No me gusta, me siento mal, me siento triste. Esos son argumentos emocionales. ¿Para qué? Para convencer. Seguimos. ¿Qué estructura tiene? Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿De qué trata la primera etapa, que es la introducción? Presente el asunto. ¿De qué vamos a hablar?
Dice, presente el asunto de que será tratado a lo largo del texto, así como la posición que desarrolla respecto al asunto. Entonces, en la introducción, presenta el asunto y ya empieza a tratar de convencer a la otra persona. ¿Qué es el desarrollo? Dice, considerado como el corazón del texto, es la parte más importante del texto, es la parte central del texto. Por eso, normalmente cuenta con más de un párrafo, es la parte más voluminosa de este tipo de texto. De una forma general, cada argumento en defensa del asunto que debe corresponder a un párrafo. Bueno, el desarrollo es la parte central de este tipo de texto. ¿Y qué es la última parte? La conclusión. La conclusión es el cierre de donde ya vamos a terminar nuestro texto y queremos hacer un cierre fuerte para convencer a la otra persona. Entonces, la conclusión es la parte final del texto. Es el momento donde se retoma nuevamente el tema central, ahora teniendo como base argumentos desarrollados durante el texto. Entonces, la conclusión es el cierre, un cierre contundente para que el emisor convenza al receptor. Seguimos. Vamos con el segundo tipo de texto, textos reflexivos. El núcleo de texto es la reflexión o es el punto de vista sobre un tema. Por ello, la escritura y la redacción son de tipo subjetiva. ¿Qué significa de tipo subjetiva? Significa que son opiniones, que es lo que yo creo de algo. ¿Qué es lo que yo creo de algo? ¿Qué es lo que yo pienso? Lo subjetivo es lo contrario a objetivo. Lo objetivo son números, son hechos reales, son lo que ocurrió realmente. Lo objetivo son cosas que ocurrieron, que son números y está cuantificado. Bueno, lo subjetivo es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Entonces, el núcleo del texto de la reflexión o punto de vista es meramente subjetivo. Seguimos. ¿Qué estructura tiene? Tiene básicamente la misma estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión, donde en la introducción vamos a plantear un tema, vamos a decir dónde se desarrolla y vamos a decir una tesis que significa qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo considero respecto a ese tema. ¿Cuál es mi postura respecto a ese tema? Bueno, seguimos. Desarrollo es donde se plantean los argumentos para respaldar mi punto de vista, para respaldar mi postura, que es la tesis. Y la conclusión retoma nuevamente el tema, la postura y el argumento con su respectivo respaldo. Estos son la estructura de este tipo de texto. Seguimos. El tercer tipo de texto son los textos narrativos. Están narrando, están platicándonos algo. Vamos a ver de qué se trata esto. Un texto narrativo es cualquier texto, relato o narración que cuente una anécdota determinada, que cuente algo de un evento. Dice, voy a leer nuevamente, un texto narrativo es cualquier texto, relato o narración que cuente una anécdota determinada, o sea, una sucesión de acciones. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Qué sucedió? Una sucesión de acciones en un periodo de un tiempo limitado.
Si yo les pregunto a ustedes cómo se vinieron ahora aquí al CONALEP, ustedes me van a decir, me desperté a tal hora, desayuné, me trajo mi padre o me vine en camión, llegué aquí a la entrada, chequé la temperatura, me hice la fila respecto a poder entrar. Me están narrando, me están platicando, me están dando una secuencia de acciones. Eso es un texto narrativo. ¿Cuándo? En un tiempo limitado. Hoy en la mañana de 7 de la mañana a 8:30 de la mañana. Es un tiempo limitado. De 7 a 8:30. Y ayer, no, de 7 a 8:30. Es un tiempo limitado, una secuencia de acciones en un tiempo limitado. Seguimos. ¿Qué características tiene? Es contar algo, contar una anécdota en un periodo de tiempo y en un lugar determinado. Fue en el CONALEP, fue en la calle, fue en el coche de mi papá, fue en el camión del transporte, que puede ser real o puede ser ficticio. La narración puede ser real o ficticio. Debe de tener personajes. ¿Quién fue? ¿Quién hizo? ¿Quién fue? ¿Quién te llevó? Entonces, el protagonista es el actor principal de esa narración y el antagonista es alguien pues que no está de acuerdo o que a alguna situación tuviste un conflicto. Ese personaje que tuvo un conflicto con el protagonista se le dice antagonista, que interactúan entre sí mediante diálogos y acciones. Están platicando qué pasó. Bueno, posee un narrador, posee el texto, posee un narrador, que es la voz que cuenta la anécdota desde el punto de vista específico y empleando un lenguaje muy puntual y muy claro. Si la persona que está narrando es el mismo protagonista, dice, pues me levanté a las 8 de la mañana, pude desayunar, mi padre me trasladó en su coche y llegamos al CONALEP. O me levanté a las 6:30 de la mañana, estuve haciendo tales cosas, preparé unos libros, apuntes, mi mochila, me subí al camión, llegué acá a las instalaciones, chequé temperatura. Me estás platicando, me estás narrando una serie de acciones en un tiempo determinado. Esas son las características de este tipo de texto. ¿Y cuál es la estructura? Bueno, planteamiento, nudo y desenlace. ¿Qué es el planteamiento? Es donde se presenta al lector, donde trata de que el lector se compenetre, se meta a la narración que estamos haciendo, donde el planteamiento es donde se introduce al lector a una situación, para que el lector vea qué personajes y todo lo que necesita saber para entender ese relato. Ese es el planteamiento. Viene la segunda parte, que es el nudo. El nudo es la trama, lo que ocurrió, el conflicto que se dio, la situación especial por lo que es importante hacer la narración. Pues venía en el coche con mi papá y nos chocaron. Íbamos en el autobús y el autobús se le acabó la gasolina. Algo sucedió que es el nudo. ¿Qué es el nudo? Donde las acciones comienzan a desarrollar algún tipo de problema, algún tipo de situación especial. Vamos a leer nuevamente. Nudo es donde las acciones comienzan a desarrollar algún tipo de problema que aqueja a los personajes y que genera entre sí tensión, angustia, inquietud. Es lo que le da el valor
a este tipo de texto, lo que ocurrió que hace interesante ese texto. Y el desenlace es la última parte, es el instante final en que las complicaciones ya se empiezan a resolver y quedan totalmente resueltas. Bueno, ¿y qué hiciste cuando otro carro le chocó? ¿Qué hiciste? Ah, pues pasó el coche de un amigo y me trajo. Ah, pues fíjate que mi papá me pidió un taxi y me vine. O, ¿sabes qué? Me vine caminando porque era muy cerquita de la escuela. Bueno, pero si venías en el camión y se bajó la llanta del autobús, ¿qué hiciste? Ah, pues tuve que venirme caminando desde allá. Estaba muy lejos, pero me tuve que venir caminando porque no traía más dinero y tuve que venir caminando y ya llegué un poquito tarde, pero llegué a la escuela. Ese es el nudo, es el desenlace donde se resuelven ya las cosas de un modo u otro. Vamos a leer nuevamente el desenlace. Desenlace es el instante final en que las complicaciones se resuelven de uno o de otro modo. Es un nuevo estado de quietud, se impone al relato, vuelve la calma. Después del desenlace ya se resolvió el problema, ya se definió cómo se resolvió esa situación y otra vez vuelve la calma. Ese es el desenlace. Seguimos con los últimos tipos de texto que vamos a ver en esta ocasión, que se llaman textos expositivos. ¿Qué es un texto expositivo? Un texto expositivo es aquel texto que ofrece al lector una información explícita. Ahorita vemos qué es explícita. Sobre un tema puntual de manera objetiva. ¿Se acuerdan que era hechos reales, números reales? Bueno, el texto expositivo es números reales. Ya vimos otro tipo de texto que había mucha parte subjetiva. Yo siento, yo creo, yo pienso, mientras que acá son números reales, objetivos, lo que ocurrió. Pongo un ejemplo. Si hay un ciclón en el Golfo de México, yo voy a decir, los vientos huracanados a 90 kilómetros por hora fueron de norte a sur y llegaron por la ciudad de Veracruz. Ahí estoy diciendo, los vientos de 90 kilómetros por hora de norte a sur en Veracruz. Eso es lo que ocurrió. Es la información objetiva. No estoy diciendo los vientos, es muy peligroso y yo sentí miedo y no sabía qué hacer. No. La información objetiva es 90 kilómetros por hora de norte a sur en Veracruz, vientos en el Golfo de México. Esa es información objetiva. Vamos a leer nuevamente. El texto expositivo es aquel texto que ofrece al lector una información explícita, lo que ocurrió, sobre un tema puntual, de manera objetiva, es decir, sin que intervenga ningún momento la opinión del autor, ni sus posicionamientos respecto al tema. No queremos saber si el reportero estaba miedoso, si el reportero tenía temor, si el reportero traía dinero, no traía, no. Queremos saber la velocidad del viento, de dónde a dónde era la dirección, en qué ciudad y qué fue lo que ocurrió. Hechos puntuales, hechos de manera objetiva. Ese es el texto expositivo. Seguimos. ¿Qué características tienen? Tiene como fin transmitir información. Transmitir información. Dice, tener como único fin transmitir información específica, sea común o sea especializada. Aspira a la objetividad, cosas que se miden, cosas puntuales, no son opiniones ni sentimientos, son cosas objetivas.
aspiran a la objetividad, o sea, no involucrar puntos de vista ni argumentos de ningún tipo, ya que no busca convencer, solamente informar. Cuando yo te doy los vientos huracanados a 90 kilómetros, yo no te quiero convencer ni nada, te quiero informar que eso ocurrió. Seguimos. ¿Qué estructura tienen los textos expositivos? Tiene tres, como todos: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se brinda al lector un contexto en Veracruz, en la entrada, en el muelle, necesario para que conocer el tema en cuestión, saber cómo será tratado, en qué términos, etcétera. La introducción es para ubicarnos en lo que está pasando. El desarrollo constituye el cuerpo del texto. Es en donde se lleva a cabo la exposición de la información. Aquí podemos decir, en la parte primera, introducción, podemos decir que fue en Veracruz, en el Golfo de México. El desarrollo eran vientos huracanados a 90 kilómetros por hora. Y podemos decir más cosas: derribó árboles, derribó espectaculares, derribó lo que haya sucedido, lo podemos poner en el desarrollo. Y en la conclusión es donde se hace un resumen de los aspectos fundamentales del tema y se recapitula o hace una breve síntesis de lo dicho. El gobierno está tomando acciones correspondientes, ya fueron los militares con su plan de N3 para poder dar ayuda a la gente, y pueden poner lo que es ya la conclusión del texto. Seguimos. Ahora vamos a ir a nuestro cuarto punto. Recordemos que ya estamos a punto de, son 5 el total de puntos, y vamos a ver con la estructura de una oración. ¿Qué es la estructura de una oración? Aquí tenemos una imagen que me gusta mucho, porque aquí nos está desglosando dos grandes aspectos. Uno, que está en amarillo, que se llama sujeto. Recordemos que esta es la estructura básica de una oración simple. Sujeto. Y en la derecha tenemos otro que es predicado. Sujeto y predicado. Es una oración simple. Sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa del que se dice algo. Es la persona, animal o cosa de lo que se dice algo. Bueno, y en la derecha, el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Todo lo que se dice del sujeto. Aquí tenemos un ejemplo en la parte de abajo, en la parte más baja. Dice: la chica juega al tenis. ¿Quién? La chica. La chica es el sujeto. Juega al tenis es el predicado. ¿Quién? La chica. ¿Qué hace la chica? Juega al tenis. El quién es el sujeto. ¿Y qué pasa con el sujeto? Es el predicado. Vuelvo a repetir. La chica es el quién, es el sujeto. Juega al tenis es lo que estoy diciendo del sujeto, por eso es el predicado. Ahora, en la chica puede venir el nombre, puede venir Marcela. Marcela es el sujeto. Podríamos haber dicho a la chica, pero si decimos Marcela, también es el sujeto, es el nombre. Mientras que Marcela juega al tenis, también es el predicado y también está incluido el verbo. En el predicado está incluido el verbo. Vamos a continuar. Hay que hacer notar que el sujeto y el predicado son los dos componentes básicos, pero cuando vemos componentes del sujeto ya podemos decir algunas divisiones, o componentes del predicado también podemos presentar algunas divisiones. Vamos a seguir.
¿Qué es el sujeto? Aquella entidad sobre la cual recae la acción, o bien quien le ejecuta, y suele hallarse preguntando al verbo, ¿quién? Debe de ser el núcleo, esto es la palabra sobre el cual recae la mayor carga, y será un sustantivo o un pronombre que ocupe su lugar. Y aquí tenemos un ejemplo. En la oración, el pobre Juan siembra maíz en la huerta. El pobre Juan siembra maíz en la huerta es una oración. El sujeto es el pobre Juan. Pudiéramos haber dicho Juan, pero si dice el pobre Juan, sigue siendo el sujeto. Entonces, el núcleo es Juan. La palabra fuerte, la palabra básica, la palabra que da sentido a todo es Juan. Y el predicado, una vez hallado el sujeto, el resto de la oración será el predicado. Esto es, la acción descrita y todos los acompañamientos gramaticales. Igualmente, el predicado debe contener un núcleo, en este caso será el verbo principal de la oración. Ejemplo, volvemos al mismo ejemplo. En la oración, el pobre Juan siembra maíz en la huerta, el predicado será siembra maíz en la huerta y el núcleo será siembra. ¿Qué siembra? Es el verbo. Pero entonces ya vemos aquí que en la oración el pobre Juan siembra maíz en la huerta, el pobre Juan, sujeto. Siembra maíz en la huerta, predicado. Seguimos. Y vamos ahora al último punto de nuestro temario, que son géneros literarios. Vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a hablar de 3 géneros literarios: narrativa, lírica y dramática. Narrativa. ¿Qué es la narrativa? La narrativa consiste en que el autor haga uso de un narrador para contar los hechos. La narrativa cuenta los hechos protagonizados por un personaje. El escritor presenta una realidad ficticia o representada como él quiera, como si fuese el mundo exterior u objetivo ajeno al actor. Entonces, la narrativa cuenta hechos mediante un narrador. Seguimos. Lírica. ¿Qué es la lírica? El género lírico es aquel que agrupa textos en que el autor expresa emociones, expresa sentimientos. El género lírico expresa emociones y sentimientos, puede ser en verso o en prosa. Es subjetiva, habla de lo que yo siento. Estoy enamorado, estoy muy contento, veo las cosas color de rosa. Veo las cosas color de rosa, pues realmente no es, pero así es una forma de expresar emociones, es una forma de expresar sentimientos, es una forma de decir, estoy enojado, todo me parece mal, no estoy contento. Son emociones y sentimientos. Es una forma subjetiva, ya que el autor presenta la realidad desde su propio punto de vista y utiliza el arte de la palabra para expresar sus pensamientos, reflejar sus estados de ánimo, vivencias o sentimientos. Ese es el género lírico, expresa emociones. El segundo género es la dramática. ¿Qué es el dramática? La dramática, se lo voy a explicar primeramente, normalmente son obras de teatro. Son diálogos entre personajes que normalmente son para representarse en obras de teatro. Vamos a leer qué dice aquí nuestro texto. El género dramático también es conocido como teatral, género teatral, y utiliza las obras en forma de diálogo
con la intención de que sean representadas en un escenario. Las obras dramáticas siguen su curso a partir de las relaciones entre los personajes, sin que el autor los describa o sin especificar qué hacen o sienten. El público debe de ir conociéndolos. Ustedes ven una novela en la televisión, hay diálogos. Alguien los escribió y alguien los escribió para que este personaje hablara con este personaje y se diera cierta trama, se diera cierto problema, se diera cierto enamoramiento. Esa trama que escribieron es del género dramático. Seguimos. Y con este género hemos terminado esta sesión. Voy a hacer una recapitulación, me voy a ir al índice inicial, donde ya hemos visto, este es nuestro índice inicial, donde ya hemos visto sinónimos y antónimos, los elementos de una comunicación efectiva, los tipos de texto, que vimos el reflexivo, narrativo y expositivo, vimos la estructura de una oración y los géneros literarios. Con esto, quiero despedirme y decirles que estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta sesión de preparación de su examen de admisión al CONALEP Monclova. Seguramente les va a ir muy bien en el examen, van a estar aquí con nosotros estudiando y van a aprender muchas cosas y yo estaré, ojalá y tenga oportunidad de darles clase, porque estaré muy contento de darles clase. Mi nombre es Raúl Campos Posada, estoy desde el CONALEP Monclova y les recuerdo que este video lo podrán ver en YouTube en caso de que lo quieran repasar. Saludos. Cuando quieran verlo en YouTube, nomás ponen Raúl Campos CONALEP y les va a aparecer este video. Saludos a todos.